Bueno amigos de Venezuela, siempre Venezuela con este tema tan bello. Esta es una de las letras que a mí más me ha fascinado de la música latinoamericana. Te busco. Este tema que en esta oportunidad está interpretado por Mariana Vega y Oscar de León, pero debemos recordar que fue la reina de la salsa, Celia Cruz, quien lo puso de moda en su momento. Y sonaba bastante bien con la voz de Celia Cruz, ¿no? Bellísimo sonaba este tema que nos ha permitido iniciar así este programa, esta edición de Venezuela siempre Venezuela. Esto lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1400 1400 AM. La voz de la Gran Colombia, en este momento enlazado con nuestra emisora hermana, la voz del río Arauca, en el Arauca binacional, permitiéndonos amplificar nuestra señal hasta esa zona. También a través de nuestras redes sociales y nuestra plataforma en Facebook. En este momento salimos por Facebook Live y demás emisoras que se conectan con nosotros para acompañarnos a esta hora en el programa Siempre Venezuela. Bueno, tenemos un invitado de lujo en este momento, pero vamos primero a comentarles muy rápidamente cómo ha estado el dólar paralelo en Venezuela en el primer día de esta situación de reconversión monetaria que se inició en la noche de ayer y se ha prolongado durante el día de hoy. Y a pesar de que formalmente no hay operaciones financieras en Venezuela porque estamos, como quien dice, en una pausa hasta el próximo lunes, ya los principales indicadores de cambio se están manifestando. El dólar hoy se ha cotizado en Venezuela a 5.25 bolívares digitales. A partir del día de hoy, 5.5 bolívares digitales, y así pues arranca la situación con esta moneda, una moneda que debería estar distribuyéndose en efectivo a partir de la próxima semana, y que a pesar de tener paralizadas las transacciones electrónicas, ya se manifiesta en el mercado con un precio-valor en relación al dólar. Esto significa que el dólar viene empujando con fuerza. Y vamos a esperar qué impacto puede tener la medida del Banco Central de Venezuela de inyectarle a la economía, a los bancos, principalmente 50 millones de dólares el próximo lunes. ¿Aguantará eso? ¿Frenará la tendencia alcista del dólar frente al nuevo Bolívar digital? En otras oportunidades no ha funcionado. Vamos a ver si en esta oportunidad funciona. Y como les decía, tenemos en contacto al doctor Raúl Ochoa Cuenca. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas y profesor de Derecho Internacional Público, y con él vamos a conversar un tema importante. El doctor Raúl Ochoa Cuenca ha sido ya partícipe consuetudinario en el programa Venezuela siempre Venezuela, y siempre contamos con su colaboración para que nos explique algunos aspectos importantes. Pero vamos a empezar por lo primero, vamos a saludarlo. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes aquí en Colombia. Muy agradecido por la invitación. Bueno, como siempre usted bienvenido en este programa. Muchas gracias. ¿Cómo está? Bien, doctor, dentro de su área de experiencia, vamos a empezar por el análisis de los dos últimos hechos importantes del derecho internacional que se vinculan a Venezuela. Uno de ellos, el caso del Pollo Carvajal, detenido en España y actualmente aportando algunas pruebas en la audiencia española para trazar lo que se ha denominado su extradición. Y por el otro lado, otro que está en extradición, el señor Alex Saab, que está en Cabo Verde y que ya lo último que ha apelado es una supuesta enfermedad. ¿Cómo analiza usted esos casos, doctor? Bueno, tenemos, como usted bien dijo, dos casos que son de máximo interés tanto para el gobierno como para el resto de la población venezolana. Para el gobierno de Maduro, porque sería por lo menos muy embarazoso las declaraciones o confesiones que pudiesen hacer ambos. Carvajal, solicitado por la Fiscalía del Distrito Sur de los Estados Unidos, y Alex Saab Morán, barranquillero colombiano y aparentemente con un pasaporte y una nacionalidad otorgada en pocas horas,
como ciudadano venezolano. Son dos casos, ambos de extradición, pero con consecuencias o características distintas. Este señor, el general retirado Hugo Carvajal Barrios, ha sido acusado por los Estados Unidos de ser un ayudante de la exportación de sustancias de estupefacientes y sustancias psicotrópicas a los Estados Unidos de América a través, utilizando la República de Venezuela como un puerto relativamente seguro para inundar, como dice la acusación de la Fiscalía de los Estados de Miami. La acusación habla de que en una oportunidad Chávez y este grupo que se reunió con guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, para usufructuar del territorio y con la complacencia de las autoridades venezolanas exportar estas drogas. Esto aparentemente tiene dos sentidos, ¿no? Uno, simplemente el comercial, el de ganar mucho dinero, y el otro sería en esa mente enferma de Hugo Chávez. Él planteaba, cosa que ya fue dicha anteriormente, inclusive dicen que lo decía Fidel Castro y el Che Guevara, inundar de alcaloides en los Estados Unidos para debilitar la sociedad americana, sobre todo a través de las nuevas generaciones, que son los jóvenes los que más consumen este tipo de sustancias. Eso es una acusación contra el general en retiro Carvajal que hace la Fiscalía Americana. Entonces, en conclusión, lo acusan de ser vulgarmente un traficante de droga desde un país extranjero hacia los Estados Unidos de América. Esa es la acusación fundamental en la cual se basa la Fiscalía de Miami para buscar la extradición, pedir en extradición a este sujeto. Doctor, sí quiero decir que, perdón. Doctor, hay un elemento importante que me gustaría agregar al análisis que usted hace. Mire, Carvajal fue jefe de los servicios de inteligencia de Venezuela. Él es un hombre que conoce al monstruo por dentro y que conoce los intrínculos de la estrategia del gobierno para enfrentar a la oposición y derivar en lo que hoy llamamos presos políticos. Él, siendo jefe de los servicios de inteligencia, y a pesar de que esto no está planteado como un caso aparte al del narcotráfico, él pudiera aportar información muy importante para confirmar que la tortura, la persecución y otro tipo de delitos eran política de Estado en Venezuela en contra de o es política de Estado en Venezuela en contra de los opositores. De esa perspectiva, ¿usted cree que esto tenga viabilidad? Bueno, el general Carvajal está tratando de negociar, uno, con la Fiscalía, con la Audiencia Nacional, con el Tribunal Tercero de la Audiencia Nacional, de que relatando o informando sobre una serie de negociaciones que hicieron partidos políticos, o mejor dicho, elementos dirigentes de partidos políticos españoles con el gobierno de Chávez. Al decir esto, ya que son considerados por la legislación, por la normativa española como delito, tratar de negociar con esta audiencia, con esta fiscalía, para que no lo extraditen a los Estados Unidos. Él alega que en los Estados Unidos su juicio no va a ser justo ni adaptado a las normas de la administración de justicia de los países europeos, fundamentalmente de los países como Italia, Francia y España, que basan
su normativa en los códigos napoleónicos y romanos, donde la mayor característica, una de las grandes características, por ejemplo, del concepto romano de la administración de justicia, es un principio que se llama la garantía. Él considera que sus derechos no van a ser totalmente garantizados en base a la aplicación del derecho anglosajón. Y es verdad que pueden ser distintos, pero eso no lo excluye de que él debería probar ante la justicia americana, ante cualquier justicia, que los hechos por el cual él se le acusan de delito, o los hechos como delitos de los cuales él se acusa, no son correctos, no son ciertos, por lo tanto, no debe ir en prisión. Esa es la posición de él. O dos, está, como dijo el magistrado Guevara de del tercer tribunal de la Audiencia Nacional, lo que pretende con este tipo de confesiones con relación a elementos políticos españoles es tratar de preservar su persona en España y que no sea extraditado. En todo caso, el juez fue muy claro. Dijo, uno, no vamos a caer, en otras palabras, no vamos a caer en tu juego. Dos, todo eso que nos estás diciendo, por ejemplo, él comenzó a hablar de la ETA, ese grupo terrorista del País Vasco. Eso se cerró la paz con el país ETA, con el ETA, del País Vasco, ya hace muchos años. De manera que revivir esto, sí, pudieran haber sido delitos que probablemente no hayan prescribido, pero no es ese el interés primario de la justicia española, por una parte. De manera que yo creo que con el auto que dictó hace 5 días la Audiencia Nacional, donde dijo más o menos así, uno, no caemos en tu juego, y dos, lo que estamos esperando, porque la extradición fue aprobada por el Consejo de Ministros del Reino de España. El juez dijo, al haber sido aprobada, no tiene apelación. Podrás apelar, como está haciendo SAP, algunas otras cosas para retardar tu proceso de extradición. Pero dijo, esto es el auto dice, pues apenas se concluyan estas diligencias, el señor el general Carvajal va a ser extraditado a los Estados Unidos de Norteamérica, porque de hecho el Tribunal Supremo, la Sala Penal, también aprobó esa extradición. Ocurrió que aun cuando él tenía que esperar en su casa esa decisión hace 2 años, cuando vio que le habían negado y que habían aprobado el Tribunal Supremo su extradición, simplemente se fugó. Eso es todo. De manera que yo creo que, honestamente, creo que el general Carvajal podrá, como decimos vulgarmente, creo que es el pataleo del ahogado, como decimos en Sudamérica, por una parte. Eso es lo que yo creo con respecto al general Carvajal. Y en relación al caso de Alex Saab, ¿cómo lo percibe usted? Entiendo yo que se agotaron ya todas las instancias jurídicas y lo que Saab está buscando es alargar esto, pero de una manera extrajurídica. Bueno, no, sí. La formación de la administración de justicia en Cabo Verde, como toda norma, como todo país, tiene un tribunal primario de instrucción, un primera instancia, un superior, probablemente, y una casación. SAP, en los 2 años que tiene preso, casi 2 años que lleva detenido, pues todas las instancias de la República de Cabo Verde han decidido la extradición de Alex Saab. ¿Qué ha ocurrido? Evidentemente, el día 9, la Sala Constitucional, el 30 del mes pasado, el Tribunal Supremo decidió en forma definitiva la extradición. Apelaron al Tribunal Constitucional, que es el tribunal para estos casos
de lo que llamamos casación, la máxima instancia, la última instancia. Ese tribunal el día 9 también dijo que tenía que irse, que no había, que reafirmaban cada una de las decisiones de las instancias inferiores, por lo tanto se concedía la extradición de Alex Saab. Bueno, evidentemente estos señores que lo defienden, y que debo decirlo, todo hace pensar que lo está pagando el pueblo de Venezuela, la defensa de este delincuente, de este señor llamado Alex Saab, que dicen que son muchos millones los que le están pagando a Garzón. Que abro un paréntesis, ese juez, el juez Garzón, abogado defensor, tanto al inicio de Carvajal como actualmente de Alex Saab, es la pareja de la exministra de Justicia del gobierno de Pedro Sánchez actualmente, y desde hace 3 meses exministra de Justicia, pero fiscal general del Reino de España. Bueno, son cosas un poco que llaman la atención, pero no es nada ilegal. Pudiera ser algo inmoral, pero no es ilegal. Pero sí es bueno decirlo, el tipo de relaciones con los que el gobierno de Maduro se ha ido sirviendo de estos profesionales para conseguir los objetivos que han tenido, o que tienen, o que persiguen. De manera que Saab, como usted bien lo dijo, la casación ya dijo, te vas. La casación volvió a revisar los 3 solicitudes de interpretación. La casación hace 9 días dijo, hemos interpretado, hemos recibido tus solicitudes y las hemos rechazado. Por lo tanto, el señor Saab se debe ir. Ahora bien, los abogados dijeron, es que no puede viajar porque tiene un cáncer terminal en el estómago. ¿Qué tendrá que hacer el tribunal? Tendrán que llamar unos médicos especialistas en oncología, y tendrán que revisar si realmente es un cáncer terminal o no. Pero lo que yo no he visto en ninguna ley que diga que un enfermo por cáncer terminal o por una enfermedad terminal no pueda ser extraditado. Claro, sí, entiendo yo que siempre y cuando se le garantice en su traslado las condiciones médicas adecuadas para que si se presentara una emergencia, pues la puedan atender. Seguramente, y para eso, distinguido amigo, existen los hospitales ambulancias que están dotados de todo lo, inclusive hay algunos que son gobiernos un poco más grandes que tienen inclusive quirófanos, y lo hemos visto cuando en las guerras, en las últimas guerras de Afganistán, que se operaba en el aire a muchos combatientes americanos antes de llegar al hospital de Germania, de Alemania, donde tienen la fuerza de la OTAN, de la NATO, un gran hospital. De manera que eso es factible. Doctor, muy brevemente, ya para cerrar esta entrevista, entonces, en conclusión, jurídicamente, tanto Alex Saab como Hugo Carvajal deberían ser extraditados. Yo creo que sí. Yo estoy seguro, desde el punto de vista legal, deben ser extraditados. Ahora, acuérdense que para llegar a Roma hay 1000 caminos. La gente los utiliza, ¿no? La gente los utiliza. Así es. Bueno, muchas gracias, doctor Raúl. Muchas gracias a usted. Ochoa Cuenca, que como siempre muy amablemente nos acompaña para evaluar algunos temas de características interesantes para Venezuela y el mundo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por la gentil invitación. Buenas tardes. Bueno, seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, y a esta hora, las 12:24 en Colombia, vámonos a una pausa comercial y musical del momento, y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. 12 del día, 24 minutos. Y antes, licenciado, discúlpeme, perdóneme que me le atraviese, me meta en el programa, en su programa, en el programa del pueblo, Siempre Venezuela, porque hoy
Afortunadamente está de cumpleaños el licenciado Alan Peralta. Y la verdad que no podemos pasar desapercibido a nuestro director en este espacio que se transmite aquí en La Voz de la Gran Colombia, en Radio San José, y se emite para varias estaciones dentro y fuera del país. Así que felicitaciones para el licenciado Alan Peralta, quien hoy, 1 de octubre, está cumpliendo un año más de vida. Te deseamos a ti, cumpleaños. Y este Happy Birthday to you, o feliz cumpleaños, viene de parte de todos los seguidores de Siempre Venezuela, del equipo profesional de este programa, de los reporteros de Oliver en Arauca, de Carlitos Categui allá en Barrancas, en La Guajira, de todas estas emisoras que enlazan este Siempre Venezuela en este horario de 12 a 2 y de 4 a 6 de la tarde a través de Radio San José. Le están deseando que cumpla muchos, pero muchísimos años más, licenciado Alan Peralta. La verdad que nos llenamos de alegría, de jolgorio aquí nosotros en la estación 1400 AM, de saber que una persona como usted, que lo merece todo un profesional, tanto en su rama como en la rama periodística, es una persona muy aventajada y la verdad que solamente lo que irradia es cariño, amor y apego para con usted, licenciado Alan Peralta. Me han dejado sin palabras ustedes y ustedes, amigos, que nos acompañan siempre aquí en Venezuela, siempre Venezuela. De verdad que no queda otra cosa sino agradecerles muy, muy humildemente. Les agradezco esas palabras, de verdad que han llegado al corazón y bueno, nos motiva a seguir adelantando y haciendo cosas cada vez más importantes para la comunicación social y para el pueblo venezolano en Venezuela y su migración. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela, agradeciendo la sintonía que tienen para todos nosotros en este programa, Siempre Venezuela. Jacqueline Galindo, que está como oyente del programa, también Jessica, que son amigas muy cercanas y que, como siempre, pues nos dan el honor de su sintonía en este programa Venezuela siempre Venezuela. Y bueno, dos detalles antes de seguir con las informaciones. Uno de ellos es que para hoy está fijada la audiencia preliminar de Javier Tarazona, Omar García y Rafael Tarazona, activistas de Fundarredes. La gente de Fundarredes exige que no sea diferida y les asista el equipo del Foro Penal. Libertad plena para estos activistas. Hoy, ojalá se dé la audiencia hoy, porque definitivamente después de 3 diferimientos, pues no es justo que esta gente esté pagando prisión, esté detenida por hechos que no se le pueden comprobar, hechos que fueron inventados simplemente para tenerlos retenidos. Ojalá hoy se le otorgue el beneficio de la libertad plena y en todo caso, si no se le otorgue, por lo menos que se avance en este juicio y se le permita el acceso a sus abogados privados a este caso. Así que la gente de Fundarredes vamos a estar pendientes de detalles para darles información sobre si se realizó o no la audiencia preliminar, que ya está de verdad violando los lapsos procesales, ya se pasaron los lapsos procesales y todavía esta gente está detenida. Bueno, y lo que veníamos hablando con el doctor Ochoa hace algún rato, Carvajal aporta documentos sobre el supuesto contrato entre PDVSA y el juez Garzón. Sigue el Pollo Carvajal dando a cuentagotas la información. Entonces ha dado documentación a la justicia española sobre un supuesto contrato entre Petróleos de Venezuela y el despacho Ilocat que dirige el juez Baltasar Garzón en España. Un contrato de 8,8 millones de euros. Y de eso hemos hablado ya en el transcurso de esta semana, pero el Pollo dijo, aquí está el contrato, tómelo y revisen si eso tiene alguna validez jurídica. El caso es que la esposa de Garzón es la jefe de fiscales en España. Y Garzón, el bufete de Garzón, tiene que defender intereses de la petrolera venezolana frente a esos fiscales. Y uno se pregunta, bueno, esa relación no por lo menos choca en intereses. La esposa como fiscal y el esposo como abogado de la contraparte. De verdad que plantea bastantes dudas esta situación.
Pero bueno, es algo que el Pollo Carvajal ha mostrado hoy. Lo habíamos adelantado en el transcurso de la semana, lo habíamos dicho, porque ya se había filtrado ese documento, ya había llegado hasta algunos medios de comunicación, pero ahora ya el Pollo lo ha entregado a la audiencia española. Vamos a ver qué ocurre con este caso. Y Diego Beltrán, representante de la Organización Internacional de Migraciones, dice que la regularización es la base fundamental para cualquier estrategia de incorporación socioproductiva de los migrantes venezolanos en Colombia y en otras partes del mundo. Escuchemos su visión sobre este tema. En un contexto donde en otros países, en otras regiones, obedecen a guerras declaradas, algún tipo de conflicto entre países, con otros países involucrados. No era ese el caso, entonces era una movilidad aún más importante que llamaba muchísimo nuestra atención. Y posteriormente lo que distingue también de otras es la cobertura. En el caso de Latinoamérica y el Caribe estamos hablando de 17 países. Hay otras crisis regionales en el mundo que abarcan distintos países, pero abarcar dos subregiones, toda Latinoamérica y el Caribe, esto no tiene precedentes. Y no tenía precedentes en nuestra región, efectivamente. De tal manera que, habiendo estos elementos sobre la mesa, veíamos lo que era una situación que tendría a ser explosiva. Y el tiempo ha ratificado esto, y el tiempo ha ratificado la salida continua, aún en las condiciones de cierre de frontera, aún en las condiciones de COVID, en el cual vemos cada día la gente saliendo con mayores niveles de vulnerabilidad. Todos recordaremos, ustedes más que nosotros, que en los primeros flujos se hablaban de determinados sectores sociales, que incluso a veces tenían alguna posibilidad de invertir o tener algún recurso en el país al que iban. Esto fue cambiando dramáticamente y la realidad indica que cada día hoy los venezolanos y venezolanas que salen que siguen saliendo del país lo hacen cada vez en condiciones más vulnerables. Estos son algunos elementos que yo me atrevería a decir un poco rápidamente. Quisiera dejarle la palabra a mi colega, que seguramente abundarán otros, pero quería empezar con estas menciones porque nos parece que son bastante distintivas. Bastante distintivas de lo que es la migración venezolana. Y mire, y en este momento vamos a conectar con nuestro corresponsal en el Arauca Binacional, Oliver Luyano, el amigo de todos, guariqueño y de Zaraza para más señas. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, mis amigos, en esta parte del programa, en este primer contacto, vamos a hablar de la situación que ocurre en Venezuela. Hoy, viernes 1 de octubre, bueno, no es viernes negro, no es viernes de reconversión monetaria. Así como lo anunció el gobierno, se implementa la reconversión que le quitará varios ceros a la moneda venezolana, 6 ceros específicamente, para completar 14 ceros. La reconversión monetaria, un bolívar de hoy son 100 billones de ayer. 1 millón de bolívares, unos 25 centavos de dólar, insuficientes para comprar un pan, serán un bolívar, y ese bolívar a su vez representa 1.000 billones o 100 billones de bolívares del 2007, reflejo de una increíble erosión de la moneda. Si tomamos el presupuesto anual de un país petrolero y lo guardamos en moneda local sin tocarlo, esperamos 14 años y ese dinero equivalente entonces a 50 billones de dólares vale ahora 25 centavos de dólar. Esto ocurrió en nuestro país, Venezuela. Pero acá, estos 100 billones de dólares, o sea, ese bolívar,
hoy vale 900 pesos. Recordemos que antes un bolívar llegó a costar hasta 18.000 pesos. Fíjense cuánto ha perdido nuestra moneda. Este viernes 1 de octubre, hoy, entró en vigencia una reconversión monetaria en Venezuela que le quitará ceros a la ya destruida moneda. El bolívar, por tercera ocasión desde el 2008, esta vez serán 6 eliminados, llegando ya a 14 ceros. Triste realidad lo que nos ha tocado y lo que nos toca a los venezolanos enfrentar. Amigos, también quisiera comentarles lo que está ocurriendo en el gobierno interino de Juan Guaidó. Como ustedes conocen, se hizo público un manifiesto del partido Primero Justicia donde marcan distancia de la gestión de gobierno. Esto producto pues de algunas denuncias que se han dejado escuchar con respecto a hechos de corrupción en el manejo de los activos que administra el gobierno interino de Juan Guaidó. En ese orden nosotros logramos tener acceso a una entrevista que concediera Julio Borges al periodista César Miguel Rondón. Esto fue lo que dijo. Mira, yo creo lo siguiente, y te lo digo porque hemos vivido muchos episodios de este tipo, César. La gente, en general, los venezolanos, siempre dicen que las discusiones hay que darlas dentro de casa y que no se traigan a la luz pública los problemas que puedan haber en un momento dado como este, por ejemplo. Pero esto para nosotros fue ya un tema que no había más nada que hacer, y eso quiero explicarlo claramente. Nosotros tenemos ya 3 años, no son 3 meses, ni 3 días, ni 3 semanas, sino 3 años manejando una cantidad de activos bajo un esquema que es absolutamente negativo, y que es tan negativo que hay un riesgo cierto de que esos activos se pierdan. Se pierdan significan que ya no sean de los venezolanos, sino que pasen a ser de empresas, o los nacionalicen, o los expropien, o que los acreedores lo tomen. Nosotros pensamos, no hoy, sino de hace 3 años, que había que crear un mecanismo con 2 metas muy claras: proteger esos activos, que es lo que yo he llamado el fideicomiso, que es como si tú los metieras en una caja fuerte, y hacerlo independiente, ese manejo, de lo que significa el manejo partidista. Los partidos políticos no tienen que estar manejando esas empresas. Por otra parte, el ex embajador de Venezuela en Colombia, Humberto Calderón Berti, especialista petrolero, también fijó posición y dijo que él había alertado a Juan Guaidó e incluso a Leopoldo López sobre hechos de corrupción que se estarían cometiendo acá en Colombia con la empresa Monómetros. Incluso también destacó algunos hechos de corrupción en Cúcuta. Bueno, amigos, en este sentido también le trajimos a ustedes la opinión de Humberto Calderón Berti en el programa de César Miguel Rondón. Escúchenlo. El problema radica en que se pretendió hacer, y a mí se me consultó en aquel momento, yo estaba embajador en Colombia, en cómo administrar la empresa. Yo sugerí un número, yo no soy petroquímico, yo lo que soy es petrolero, y yo me asesoré con la gente de petroquímica de la antigua PDVSA para que sugirieran nombres para que manejaran la empresa a nivel de junta directiva y a nivel de la gerencia de primera línea. Y desafortunadamente no se hizo como ha debido hacerse. Se incorporaron algunos profesionales, pero se incorporaron también gente que las credenciales eran ser militantes de partidos políticos. Yo creo que aquello fue un error, yo lo señalé en su momento, se lo dije a la gente, y después empecé a observar una cantidad de cosas raras, dirigentes políticos pasando por Barranquilla solicitando favores para hacer negocios. Yo no estaba allí, no participé en eso, pues yo me abstuve de participar en todas esas cosas porque me parecía que era impropio. Se desperdició una gran oportunidad porque
el gobierno interino, si quería decirle al país que era distinto a lo que nosotros hemos presenciado en los últimos 20 años, había que demostrarlo, y la mejor demostración era teniendo esa cantera de gente preparada en Petróleos de Venezuela, la antigua PDVSA o la antigua Pequiven, pues acudir a ellos y no poner a gente que solo los méritos eran tener vinculaciones de tipo político. Bueno, desafortunadamente eso se hizo contrario a lo que se debió hacer, se empezó a politizar, los dirigentes políticos consideraron eso como una especie de piñata, de rebatiña, me pareció absolutamente inconveniente. Yo trabajé muy duro para que la restituyeran, la sacaran de la lista de OFAC y pudieran tener acceso al crédito nuevamente. Trabajé mucho a nivel de la superintendencia, a nivel de la superintendencia de bancos, para que pudieran funcionar normalmente. Mis amigos, este es el panorama que se presenta pues con la administración de los recursos de las empresas que que administra el gobierno interino de Juan Guaidó. Le hemos presentado dos posiciones y que dan a conocer pues los hechos que han ocurrido hasta ahora. Pero saquen ustedes sus propias conclusiones. Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, y con el reporte de Oliver Luyano a esta hora, vámonos a una pausa comercial y musical del momento. Y a regreso seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, este bonito tema, amigos de Siempre Venezuela, es de un excelente cantante y un gran amigo, Alexander Acosta, que desde el Táchira, Venezuela, pues siempre está pendiente del programa, nos acompaña en nuestra pauta y también pues expresa a través de la canción su sentimiento. Alexander Acosta, Te lo dije, tema con el que iniciamos la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy, recordándoles y agradeciendo la presencia de nuestra emisora hermana Radio Delfín, que desde Río Hacha pues se incorpora a esta hora al programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. También estamos en Arauca a través de la voz de Río Arauca a esta hora, y eso nos permite amplificar prácticamente desde la frontera norte de Colombia con Venezuela hasta la frontera sur de Colombia con Venezuela, pasando por este eje norte, norte de Santander, estado Táchira. Y eso nos llena de mucha alegría y mucho orgullo poder hacer esto gracias a la colaboración de todas estas emisoras hermanas que nos amplifican en este momento en nuestra señal. Bueno, seguimos acá con información. Para algunos economistas, entre ellos Luis Oliveros, defender el bolívar vendiendo dólares baratos es tan mala idea como insistir en ponerle un precio irrisorio a buena parte de la oferta de la gasolina. Los bienes escasos no se regalan o se venden a precios bajos, más aún cuando tienes un enorme problema fiscal. Y yo diría que hay una cosa también adicional, doctor y economista Luis Oliveros. Está el hecho de que esos dólares que se van a colocar en el mercado cambiario el día lunes próximo, se van a colocar a un precio para tratar de bajar la presión alcista de la devaluación. Esos dólares ya tienen destinatarios. O sea, ya hay personas que seguramente aprovechando la ganga y la golilla de dólares baratos, ya tendrán el acceso a estos dólares y lógicamente harán su negocio el día lunes. Pero, y esto es lo que de alguna u otra manera distorsiona esta economía. Porque el dólar, a colocar dólares baratos en el mercado, habrán algunos que intentarán acaparar la mayor cantidad de esos dólares que se van a colocar. Y eso no va a tener el efecto que se aspira en la banca y también en la intermediación monetaria, dólar-bolívar. Y la probabilidad es que el dólar siga aumentando su precio y el bolívar se siga devaluando. Estas medidas no pueden ser aisladas, no es solamente inyectar en el mercado, es también garantizar unas condiciones básicas que permitan darle tranquilidad a ese mercado y que esta moneda va a tener respaldo. Lo cierto del caso es que cuando tú ves
las reservas internacionales que tiene Venezuela frente a la capacidad monetaria circulante en Venezuela, encuentras que no hay un respaldo justo para esta relación. Entonces, bueno, ahí está el principal problema de Venezuela. El principal problema no es la relación Bolívar-dólar, el principal problema es confianza. Los actores económicos no tienen confianza en el Banco Central de Venezuela, no tienen confianza en la política económica del gobierno y por lo tanto siempre que hay estas oportunidades las aprovechan sin importar las consecuencias. Vamos a ver un trabajo vinculado al tema de la justicia transicional. A raíz del último informe de la Comisión de Expertos Técnicos, Asesores y de Seguimiento sobre el tema de los derechos humanos en Venezuela, que puso a la luz la situación del sistema de justicia venezolano, en donde jueces y fiscales se han plegado a la política de Estado, más no al respeto de la ley, pues algunos especialistas en el tema jurídico han propuesto que en Venezuela se debe implementar un sistema de justicia de transición, una justicia transicional que sancione y castigue los delitos, entre otros, de corrupción y otros delitos de violación de derechos humanos, pero hacerlo aparte del sistema jurídico legal actual en Venezuela. Esto es lo que proponen algunos y vamos a escuchar un foro que se realizó durante el día de ayer hablando precisamente de esta materia. Es noticia. En el marco del foro La Justicia Transicional y su aplicación en Venezuela a la luz del informe de la Misión Independiente de Verificación de Hechos de la Organización de Naciones Unidas, la presidenta de dicha comisión, Delsa Solórzano, acompañada de diferentes asesores, explicaron la importancia de este proceso para el país. No sabemos cuáles van a ser sus resultados de las negociaciones de México, en donde ya no habría un proceso de justicia transicional producto de una transición política por un desplazamiento de la coalición dominante, sino que habría una suerte de pacto de convivencia. Allí habrían unas tareas que hacer. Y acá lo que quiero poner de relieve entonces es cuál es la función de la sociedad civil venezolana. Se está manejando una redistribución de las fuerzas presentes en el Tribunal Supremo. Eso, el impacto que pueda tener en la Corte Penal Internacional es igual a cero, por una sencilla razón, porque la pregunta de la Fiscalía va a ser esa y seguirá siendo la siguiente: ¿cuántos miembros de las cadenas de mando están siendo investigados y juzgados? No entienda de qué se trata la justicia, el Estado de Derecho, y trabajar mucho el tema de la cultura jurídica, que es en realidad para nosotros la causa del problema que tenemos como país. Es decir, no tenemos creencia en el Estado de Derecho, no comprendemos lo que es la norma realmente, la autoridad la entendemos como un poder, no una responsabilidad, etcétera, etcétera. Y son temas que hay que trabajar. Los ponentes se finalizaron precisando que el levantamiento de información sobre las denuncias de corrupción es decisivo a la hora de garantizar una transición efectiva. Es noticia. Es evidente, no se puede mantener un análisis serio y un proceso judicial serio de los crímenes de corrupción y de violación de derechos humanos en Venezuela con estos jueces, con esta situación que tenemos en el país, con este control fiscal, con este manejo que se está haciendo de la justicia que es de carácter estrictamente político. Hay que buscar y crear una estructura de justicia totalmente alterna, independiente, seria, firme, basada en el derecho internacional, con control del derecho internacional, para que esto se pueda efectuar claramente en pro y en beneficio del país y en la búsqueda de justicia, que eso es lo que exige el venezolano común y corriente. Bueno, vamos a aprovechar la hora para contactar con nuestro corresponsal Carlos Uzcategui y el Miura desde La Guajira Binacional. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui y el Miura, la voz del Caribe, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Un cordial saludo a Alan Peralta, Nancy Pacheco y a ese extraordinario equipo de producción de tan prestigiosas emisoras. Caribe Magdalena, Defensoría mediará conflicto entre comunidades Cogi de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Caen los mexicanos, le ponen los ganchos responsables de homicidio, extorsiones, desplazamiento y tráfico de estupefacientes en el Chocó. Agua del acueducto de Camarones potable, Contralor Carlos Felipe Córdoba en La Guajira. En La Guajira la fumigación no es que esté prohibida, pero se debe tener claro que en estos momentos se debe ver cómo se utiliza. Gobernación de La Guajira socializa proyecto de mantenimiento en corredores viales de la Alta Guajira. Falleció el reconocido líder de Maicao, Luis Eduardo Ramírez González. A partir de hoy, 1 de octubre, se aplicará la tercera dosis para mayores de 70 años. Los bomberos reportaron varias emergencias por lluvias en Barranquilla. El supernotariado busca recuperar archivos de la Caraduría Urbana número 1. Desde la costa atlántica, el presidente Iván Duque Márquez presentó la aguja derrota del hidrógeno en Colombia. Tommy Masacre y Borré Barreto ingresaban celulares por tubos de cañería. Firman pacto contra la delincuencia en la penitenciaría El Bosque. Gobierno redujo en un 50% tarifas en peaje de Papiros, Juan Mina y Galapa 2. En una noticia internacional, el rey Pelé recibe el alta tras un mes hospitalizado por un tumor en el colon. En el caso de la registraduría, investigan a 100 notarios por irregularidades en registro a extranjeros. Y no solamente a venezolanos, a migrantes, no, haitianos, cubanos, de diferentes nacionalidades. Reportan la muerte de alias Brandon, hombre de confianza de alias El Paisa. Aspirantes a rectoría de la Universidad de la Costa Atlántica preocupados por garantías de transferencia. Sismo de 3.6 grados sacudió a Colombia este jueves. Expectativas en La Mojana, Caribe, por la visita del presidente Iván Duque. Shakira fue atacada por jabalíes en un parque de Barcelona, España. En el tema del Festival Vallenato, de la vacunación dependerá el mayor aforo para el Festival Vallenato. Se requiere una inmunización del 60% de la población para permitir un aforo del 70% en el certamen. Desde este jueves se inició en el Cesar una gran jornada de aplicación de vacuna. Muere soldado cartagenero en Sardinata, norte de Santander. Gremios de la costa atlántica piden que vacunación contra el COVID sea obligatoria. Comerciantes se comprometen a medidas de bioseguridad en días sin IVA. Plan Nacional de Vacunación llegará a colegios y las universidades. La SIC preocupada por incremento de los desplazamientos en Colombia. La Ley de Acción Climática, la Unión Europea desembolsa 20 millones de euros a Colombia para programas ambientales. Refinería de Cartagena de India integra a los muelles a su operación. Capturan alias El Cholo a la sicariar de los costeños. Enhorabuena, docentes de la Universidad de la Costa Atlántica obtienen patente para elaborar pastas a base de mijo. El proyecto va dirigido a personas que son intolerantes al gluten y a quienes buscan una opción de mayor aporte de proteínas en su dieta diario. 3.000 millones serán invertidos en el mejoramiento de parques de Riohacha en La Guajira. Incentivan que aportan a la educación financiera en la ruralidad. Eric Flex deja la presidencia de Promigas. Así lo dio a conocer en reunión de junta directiva y señaló que permanecerá en el cargo hasta diciembre. Colombia venció a Cuba y sueña con la final del Mundial de Béisbol Sub-23. Colombia busca organizar la Copa América Femenina del 2022. Santa Marta, en el caso del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortizo, las acciones es un compromiso con la sostenibilidad. Liberan especies silvestres en humedad de Cereté. La ONU reporta el asesinato de 43 líderes sociales entre junio y septiembre. El guajiro barranquero Luis Díaz, convocado a la Selección Colombia. Álvaro Montero por fuera. Carraipea dará último adiós a uno de sus hijos. Líderes del Caribe colombiano fueron capacitados en ruta individual y colectiva de la ley de víctimas. La ONU le pidió a Colombia medidas y garantías ante asesinatos de guerrilleros y activistas. En la costa Caribe, en este 2021 han sido detectados 227 casos de explotación sexual comercial de menores. Enhorabuena, el colombiano Brian Carreño se proclamó campeón mundial de patinaje artístico. En la vivienda, delincuente se voló la taquilla y se apoderó del bolso donde estaban 250 millones de pesos.
Insólito. La Fundación Centro Artística de la Costa Caribe realiza foro virtual Danza y Niñez. 80 niños vivirán como basquetbolistas profesionales en el Deporte Camp. Cabo Verde no ha cumplido la orden de traslado de SAC por razones médicas. El Contralor, el ELN no debe amenazar al pueblo colombiano. Colombiano Jonathan Restrepo es el tercero en el Giro de Sicilia. Valverde es el nuevo líder. César Valledupar declaran improcedente tutela del exgerente del Rosario Pumarejo en contra de la gobernación y la Contraloría. Declararon culpable ya a Marquito Figueroa del crimen de la exalcaldesa Yanda Brito en Barranca, La Guajira. Costa Caribe. Cartagena de India, obras en el Ronald Reagan listas en un 80%. Así van los otros 5 puntos. Las intervenciones en la malla vial de Cartagena de India avanzan a buen ritmo en Ronda Real, Avenida Santander, Nuevo Bosque, Las Gaviotas y el puente Benjamín Herrera. Ya listos suenan los bates en la Copa Integración de Béisbol Menor. Falleció la madre del exportero Farid Mondragón. La Federación Colombiana de Fútbol confirmó deceso de la madre del exjugador de la Selección Colombia. Gobierno Nacional se reunirá con líderes sociales del Departamento Bolívar. Realizarán 6 mesas en diferentes regiones del país para escuchar a los defensores de los derechos humanos. La primera es en el Carmen de Bolívar. Sucre recibió 20.150 vacunas de Janssen y serán aplicadas a mayores de 18 años. En Córdoba, Sucre, Caribe, ya lograron la fabricación de yogur con yuca. Y en Colombia lanzan la estrategia para promover equidad de la mujer en las próximas elecciones. En salud, un estudio científico, 1 de cada 500 niños en Colombia nace con labio fisurado. Polémico, Abad Faciodín se lo dijo muy claro. Colombia tiene unos embajadores del nivel de sus sicarios. Abierta convocatoria para el taller Iniciación a la Gestión Musical en Cartagena de India. Y ya confirmado, Cartagena de India se prepara para recibir la Andicon 2021. La Corte ampliará periodo de la Comisión de la Verdad. Detienen a pasajero que saltó al ala de un avión llegado de Colombia a Miami. A juicio el Contralor de Neiva por presunto conflicto de intereses. Banco de la República aumentó la tasa de interés al 2.0. Después de un año de estabilidad, el Banco de la República aumentó la tasa de interés al país al considerar la recuperación de la economía tras el golpe de la pandemia del coronavirus. Señores, nos estamos despidiendo. Les deseo a Alan, Nancy y a todo el equipo de producción un happy weekend. Un abrazo para todos, mil bendiciones. Carlos Uzcategui, el Miura, retornando a los estudios. Bueno, seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Después de este reporte de Carlos Uzcategui, el Miura, de verdad que encontramos en él un gran trabajo que siempre está haciendo a favor de la migración venezolana en esa zona del país. Bueno, embajador de Guaidó se reunió con autoridades chilenas para tratar la crisis de los migrantes venezolanos. El embajador de Juan Guaidó en Chile, Carlos Milán, se reunió con las autoridades de ese país para abordar la crisis migratoria venezolana que se agravó en los últimos días con los actos de xenofobia ocurridos en la ciudad costera de Iquique. Nos reunimos, dice él, con autoridades locales y miembros de la Policía de Investigación en la región de Arica para conversar sobre la crisis de migrantes y refugiados venezolanos que afecta a este continente, expresó Milán en su cuenta de Twitter sin ofrecer mayores detalles. Sin embargo, ya hay reacciones por parte del gobierno chileno. Por una parte, la investigación que se está realizando sobre los perpetradores de estos actos de violencia contra los venezolanos. Por el otro lado, la instalación de unos campamentos de atención a la población migrante venezolana. Y no solamente a los migrantes venezolanos, sino que también entre ellos vienen migrantes peruanos y migrantes bolivianos y colombianos también, que van pidiendo la oportunidad, como los venezolanos, de mejorar sus condiciones de vida y tener un trabajo y un empleo digno. No conforme con eso, el alcalde de esa ciudad organizó el traslado de Colchane
organizó el traslado de un grupo de venezolanos desde esa frontera hasta el interior de Chile, porque algunos iban a ciudades como Santiago y a otras ciudades del interior chileno, y él organizó ese viaje. O sea, hay algún efecto de coordinación de donde desde lo malo se están haciendo cosas mejores. Y esto hay que verlo claramente. También otra cosa, no se debe acusar y generalizar con los chilenos. O sea, hay un grupo de chilenos que actuó xenofóbicamente, pero eso no significa que toda la colectividad chilena actúe así, de esta manera, contra los venezolanos. Entonces hay que reconocer que hay gente en Chile que está trabajando a favor de la migración, que busca la mejor manera de atenderla y sobre todo de brindarle la oportunidad que buscaron después de atravesar 6 países, como en muchos casos algunos así lo vivieron. Y bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento, y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Uno de los temas que más caracteriza a la música venezolana es este, La Negra del Tamunangue, de Maracaibo 15. Y como les decía ayer, nos estamos acercando ya hoy e iniciamos el último trimestre del año. Y en Venezuela, a partir de este momento, se baja la bandera y empieza a sonar música de gaita en todas las emisoras del país y programas de gaita y a la gaita, porque la gaita se asocia en Venezuela mucho al tema navideño. Y bueno, hay alegría y emoción por esto. Pero Maracaibo 15 es una, y La Negra del Tamunangue es uno de los impelables en las fiestas de diciembre cada vez que tenemos esto en Venezuela. Así que no les extrañe que sigamos colocando gaitas y empecemos a poner gaitas y gaitas y gaitas. Lo que sí les prometo para el lunes es un lunes de rocola. Así que no se me asusten. El lunes vamos a tener esos temazos viejitos pero buenitos. Así que vamos a colocarlo el lunes de rocola. Usted pide el D4, el 5B. Y ahí usted mismo hace la musicalización del programa. Pero en todo caso, pues le prometemos que va a ser muy buena. Seguimos con más información. Fíjense que a mí se me había pasado la actuación de Lilibet Chacón, la venezolana que está en la Vuelta a Colombia femenina, la Vuelta a Colombia femenina. Lilibet ganó la primera etapa y eso lo comentamos aquí, pero ayer ganó la contrarreloj. Y fíjense ustedes, esta muchacha venezolana hizo esta contrarreloj y en esta tercera jornada de esta vuelta, y la venezolana obtuvo un registro de 34 minutos y 9 segundos para el recorrido de 24,3 kilómetros. Este esfuerzo que hizo esta muchacha fue tan extenuante y tan agotador que prácticamente termina la prueba, rueda un poquito y prácticamente casi se desmaya. Pero no se preocupen, no fue para mayores lo de Liliana Chacón. La muchacha pues se recuperó, agarró nuevamente aire, agarró nuevamente fuerza y pudo llegar al podio y recibir su premio. Pero fíjense la mística, la energía, la potencia, el amor propio de esta muchacha que terminó su prueba casi al borde del desmayo. Pero lo hizo. Y nos deja muy bien parados esta muchacha, a los venezolanos. De verdad que felicitaciones a Lilibet. No sé cómo le habrá ido hoy. Pero sí sabemos que ya por lo hecho y por este esfuerzo y por este sacrificio, esa muchacha se ganó el corazón de los venezolanos y de los colombianos que también la admiran porque ella practica ciclismo en Medellín. Ella hace sus prácticas de ciclismo en Medellín y ha logrado pues un gran éxito en este momento. Bueno, José Luis García es dirigente de Un Nuevo Tiempo en el estado Lara. Lo importante del discurso de José Luis García durante esta jornada es que afirma hay que buscar y seguirle el paso a Juan Guaidó en el tema de la esperanza. Pero escuchemos qué es lo que le dice este dirigente político de Un Nuevo Tiempo, José Luis García, sobre este importante tema en un evento que realizó durante el día de hoy. Para quienes han perdido la esperanza, aquí está el renacer de la misma. La unión da esperanza, la unión
da mucha fe en que vamos a salir de esta tragedia, porque una solución para lo que ustedes dicen, que es el problema de la basura, que es el problema de la luz, que es el problema del agua, es salir del madurismo. Nosotros no podemos dejar a Guaidó solo tampoco. Aquí estamos obrando con la mano derecha y la mano izquierda. Por un lado, tenemos que recuperar las instituciones, las gobernaciones, la alcaldía, y por el otro lado, respaldar a Guaidó para que logremos una salida con las presidenciales y legislativas necesarias para que Venezuela vuelva a ser un país próspero como lo necesitamos para nuestros hijos. Bueno, y sí, es necesaria la unidad. La oposición necesita unirse. Esto es lo que ha dicho Guaidó. Él no está todavía muy convencido con el tema de la transparencia electoral del CNE y otras ofertas hechas por el gobierno del régimen de facto. Pero lo que sí está claro, Guaidó, es que hay que luchar por los derechos. Y creo que esto es fundamental. No se puede enchinchorrar la clase política venezolana ni los venezolanos en términos generales esperando que las soluciones lleguen del cielo, ¿no? Las soluciones hay que buscarlas y ese es el discurso que mantiene Guaidó y mantiene este dirigente de Un Nuevo Tiempo, José Luis García, en el estado Lara. Y vamos a aprovechar la oportunidad para hacer otro contacto, en esta oportunidad con nuestro hermano Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, amigos, nosotros seguimos en este recorrido conociendo las historias de nuestros hermanos venezolanos y también las historias de nuestros hermanos colombianos que viven en esta tierra y muchos que han llegado y se han establecido acá en esta hermosa tierra del Joropo. En este momento estoy con Carlos Granado. Carlos, coméntame, ¿tú naciste aquí en Arauca? Claro, yo nací aquí. Ya nací en 1968, el 7 de octubre. El 68. El 68. ¿Y te recuerdas cómo era Arauca en ese tiempo de tu juventud, de niño? ¿Cómo era el pueblo, la ciudad? No, era muy tranquilo, muy tranquilo. ¿Con qué se entretenía un niño de aquí en ese tiempo? ¿Cuáles eran los juegos? ¿Qué hacía? No, pues jugando picha, con el trompo, cuando todo eso. Ajá. Sí, porque no había lo que hay ahora, ese libertinaje que tiene la juventud ahora. ¿Cómo describimos en la actualidad Arauca? Ahora no, más moderno, más claro, ya todo distinto, hasta que ya, por ejemplo, hace 40 años atrás, no, todo ha cambiado mucho. ¿Qué habían los toros coleados? Claro. Descríbeme un poco, Carlos, acerca de las festividades de Arauca. Claro, yo cuando empecé a tener conocimiento ya que eso lo hacían ahí por la cancha de la Esperanza, ahí donde está el aruco ese, el pájaro ese grandote, ahí lo hacían. Esa es la carrera 24. Ajá. Esa es. Y allí se daban cita muchísima gente, ¿no? Incluso demasiado. De Venezuela. Claro, eso era bonito porque eso era muy sano. Era sano. También quisiera que nos describieras cómo era la relación de la gente de Arauca con los vecinos, nuestros paisanos del Amparo y de Guatualito. Bien, era bien porque nosotros antes íbamos allá a comprar, por ejemplo, ahí en el Amparo, el comercio se movía por nosotros. Sí. Sí, allá el Amparo le miraba full de gente porque nosotros íbamos allá. Había mucha gente allá. Bueno, claro, nosotros íbamos a comprar allá también, claro, cómo no. ¿Y cómo era la economía? Sí, acá? Claro, más suave, más se conseguía todo allá más suave. ¿Y ahora cómo ves tú la situación económica en Arauca? Coño, está apretado, se pone duro, sí. Hay más gente, hay más habitantes, ya la cosa más dura, hermano.
Carlos, ¿cómo ha sido tu relación con los hermanos venezolanos? No, todo bien. O sea, siempre los respeto como seres humanos, porque yo soy un ser humano y los seres humanos merecemos un respeto como personas, ¿sí? No, yo los respeto, yo no. Usted sabe que si hay un avispero y no lo chuza, usted seguro que no lo pica, ¿sí así? Claro. Y así es, el que no se mete con uno, entonces ¿por qué va a hablar uno de los demás? Conmigo no se ha metido, hermano, para nada. ¿Conoces tú a Venezuela? ¿Qué parte, además del Amparo y Guadalito, qué más conoces de Venezuela, Carlos? No, he estado por aquí, Barinas, he pasado por San Cristóbal, de Piñal, por ahí por Capacho, por Rubio, por ahí, sí. Aquí, el Apure, sí, aquí nomás ha ido, pero para el centro de Venezuela no. ¿Y qué representa para ti esta tierra, Carlos? Uy, todo, porque yo nací aquí, todo. Y tu mamá también es araucana, ¿no? Claro, caracoleña. Sí, de la vereda Caracola, de la Caracola, vereda de Juan Farfán. Allá de Juan Farfán, caracoleña, sí señor. ¿Y conoces tú a Juan Farfán? Dígame, claro, lo distingo, claro, cómo no, un hombre muy popular, muy querido. No, sí. Claro que sí. Juan Farfán ha compartido con nosotros en Venezuela en muchas oportunidades. Lo designábamos el embajador de Colombia en Venezuela. Sí, es un hombre muy humilde, es un hombre, sí. Ahora, Carlos, es importante tu mensaje para los hermanos venezolanos en esta zona, tú como araucano. Ajá. ¿Qué mensaje darle? No, pues hermano, aquí, o sea, como yo le comento, a mí no me han hecho nada, pero hay personas que son de bien y hay personas que vienen a hacer el mal. Sí, todo. ¿Ves? Entonces ya no se refieren a esas personas, sino que por uno paga todo. Claro, así es todo. Entonces tener respeto, mucho respeto hacia los demás, hacia las personas. Porque si no así, todo anda mal. No van a decir el negro o el blanco, y no todo en general. ¿Ves? Sí, se generaliza todo lo malo hacia los hermanos. Carlos, ¿a qué te dedicas tú acá en Arauca? No, pues yo acá, chofer, manejo, mira, ahí está el carrito. Un carrito no es mío, pero hay trabajo en él y ahí como y ahí vivo, hermano. Sí, señor. ¿Tiene tiempo desempeñándose como chofer? Uy, siempre, como unos 20 años. ¿Sí? Sí, más o menos unos 20 años. ¿Y qué le dice la clientela que...? No, bien. Hay que saberse comportar uno, como yo le digo, el comportamiento de uno vale. Porque si yo llego a hacer a desempeñar mi trabajo, y yo llego bravo, gritando, o grosero, eso no es así. O apurado, que sí, apurado, sí. No, que monte eso y tírelo allá. No, hay que tener mucho respeto. Hay que tener el respeto porque todo merece respeto. Así es. También, Carlos, nos gustaría un mensaje para nuestra audiencia araucana, para todos los que nos sintonizan a través de nuestro programa y acá a través de la voz del río Arauca. Ah, bueno, no, que bien, hermano, y usted es un gran amigo mío y trabaja en una gran emisora y es bien, hermano, lo que usted hace, lo felicito y que mi Dios le dé mucha vida y que siga haciendo lo que está haciendo. Amén. Bueno, Carlos, gracias por atender esta entrevista. Ok, gracias a usted, hermano. Necesitamos entrevistar también a nuestro amigo del Zulia, ¿no? Ah, al Palomo del Zulia, ¿no? Sí, señor. Más bellaco con indios, he dicho. Sí, señor. Medio mañoso. Mañoso, hermano. Bueno, mis amigos, nosotros seguimos en este recorrido conversando con nuestros hermanos venezolanos y también con nuestros hermanos araucanos que, como dice Carlos, pues nos han recibido, nos han abierto los brazos, las puertas de esta hermosísima ciudad y queremos mezclar pues ese sentimiento, esa hermandad que siempre ha unido a Colombia y a Venezuela, pero especialmente a esta zona de frontera que, como decía Carlos, hemos compartido por muchos años. Antes Guasdualito y el Amparo eran el centro económico donde ellos iban a abastecerse de mercancía, para algunos para vender y otros para el consumo. Sí, así es. Y también iban a divertirse allá con los bailes de joropo. Mis amigos, nosotros seguimos entonces desde acá, desde esta zona, desde Arauca,
Reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Sarasa. Bueno, y este fue el reporte de Oliver Luyano, guariqueño y de Sarasa para Más Señas. De verdad que excelente trabajo que vienen realizando nuestros corresponsales tanto en Río Hacha como en Arauca. Bueno, y noticia de última hora, el Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Nicolás Maduro ordenó hoy, viernes, un nuevo juicio contra el funcionario militar acusado de asesinar al joven David Valenilla durante una protesta en la base La Carlota en el 2017. De acuerdo al comunicado del TCJ, el acusado se mantendrá tras las rejas. Pero vean ustedes cómo este caso de David Valenilla se ha transformado en una bomba para el gobierno, porque la juez del caso determinó que no se había confirmado la identidad del asesino de David Valenilla cuando había pruebas, había videos, había fotografía, había testimonio, había investigación balística, había todo estaba en las manos del juez, y la juez al final pues liberó al hombre porque le señala que no se logró identificar. Pero esto ha generado que Tarek William Saab haya salido diciendo que la Fiscalía iba a solicitar la reposición del juicio y el Tribunal Supremo de Justicia del chavismo le acaba de dar la orden. Y para muchos venezolanos, entre ellos me incluyo, esto es una acción, una jugada de lavado de imagen, así de simple, para decir que en Venezuela sí se está investigando el tema de los derechos humanos. Tardaron 4 años para este juicio negativo. ¿Cuántos años tendrán que pasar en Venezuela con este sistema de justicia para que se determine la culpabilidad del sargento de la aviación que asesinó a David Valenilla? ¿Cuánto tiempo? Y mientras tanto, pan y circo. Y mientras tanto, engaño a la población venezolana. Supuesta defensa de los derechos humanos. Bueno, ahí están las cosas. Cada quien que juzgue su criterio y entienda cómo está el país funcionando. Así que, última hora, el Tribunal Supremo de Justicia del chavismo determina el reinicio, un nuevo juicio para el caso de David Valenilla. Bueno, y Philippe Soler es el director, su coordinador también de la plataforma R4B, que es la plataforma de diversos organismos de ayuda multilateral que están tratando el tema de Venezuela. Hay una gran preocupación, la cifra de los migrantes se sigue incrementando en varios países latinoamericanos, no hay quien pare este chorro de migración y esto preocupa a los organismos internacionales como también preocupa a Latinoamérica. Escuchemos qué declaración nos da Philippe sobre este tema. Podemos ver en la página web donde hay todas las cifras, todos los informes de los diferentes países, que unos y otros países tienen diferentes frecuencias cuando dan un update a sus cifras. Por ejemplo, en Perú no habíamos visto un update desde enero, también en Colombia. Es una situación un poco, es muy técnico, en muchos países también es una cuestión política que los gobiernos deben tener en cuenta el impacto de difundir informaciones. Pero para nosotros es importante referenciar todavía las cifras oficiales. Una vez por mes hacemos un update de todas las cifras finales. La semana que viene vamos a ver otro update que va a incluir las nuevas cifras de Perú, probablemente también de Colombia, pero es claramente una discusión cuál es la cifra que cuenta y el root, cuál es el source de esta cifra, la fuente de esta cifra. Y sobre el aspecto de Colombia, creo que Joseph quizás está en una posición mejor que yo, que va a explicar la cifra aquí. Bueno, casi 6 millones de venezolanos están migrando, están en migración por toda Latinoamérica y el mundo. La mayoría de ellos
salieron por la situación económica, social y política del país. La mayoría de ellos no pueden devolverse a Venezuela porque no hay la posibilidad de garantizar lo mínimo como lo es la alimentación, y muchos de ellos pues prefieren, como los de Iquique en Ecuador, en Chile, que vivieron la situación de xenofobia. A pesar de esto, muchos de ellos prefieren seguir en territorio chileno que volverse a Venezuela. Para que eso, solamente ese detalle, habla de la realidad de la migración de venezolanos en el mundo. Y con esta información, pues, despedimos nuestro programa del día de hoy, no sin antes invitarlos para seguir con nosotros esta tarde, de 4 a 6 de la tarde, a través de esta misma señal, e indicándoles que agradecemos a las emisoras hermanas La Voz del Río Arauca, que estuvo con nosotros en este horario, y también Radio Delfín, en su horario también estuvo acompañándonos aquí en esta edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Nos despedimos, hasta la tarde, cuídense.